Saludos cibernautas, youtuberos, blogueros y los integrantes de la sección de control e instrumentación industrial. Le vamos a hablar en esta exposición acerca de la medición de caudales, qué es el caudal, los tipos de medición, los caudalímetros y qué podemos encontrar en este interesante tema. Yo les voy a hablar acerca del caudal. El caudal es un fluido que pasa por una sección o ducto. Este ducto puede ser una tubería, puede ser una cañería, puede ser también un río o un canal, que es medido en unidades de metros cúbicos sobre segundo. Este caudal podemos encontrarlo en nuestros hogares, podemos encontrarlo en la industria, podemos encontrarlo en las empresas de mediana y gran envergadura, y podemos también encontrarlo en la naturaleza, como lo son los ríos. El caudal se calcula bajo una fórmula muy simple. Q es igual a A por B, donde Q es igual a un caudal que viene expresado en metros cúbicos sobre segundo. A se refiere al área de la sección transversal o tubería por la que circula el fluido y viene expresada en metros cuadrados. Y la velocidad, que es la velocidad promedio del fluido. El fluido puede ser un líquido, puede ser un gas o puede ser también un vapor, que es un caliente, viene expresada en metros sobre segundo. Si el caudal presenta un ángulo respecto a la tubería, es decir, el fluido presenta un ángulo respecto a la tubería por la que él fluye, se calcularía de la siguiente forma: Q sería igual a A por B por el coseno que esto forma. Es un sistema que, instalado en una tubería o sección tubular, nos permite conocer el gasto del flujo volumétrico o caudal que por ella transcurre. Esto es especialmente importante para aquellas empresas que transportan un flujo másico por determinado tiempo. La mayoría de los elementos que se encargan de la medición de caudales se hacen de manera de Primógeno, que es decir, que relacionan las diferencias de presiones como se da en la ecuación de Bernoulli. La presión en distintos puntos nos pueden dar la presión equivalente que transcurre por dicha tubería. Tipos de medidores de caudal máximo. La medida de un caudal en un precinto cerrado corresponde a los transmisores de presión diferencial. Entre los principales tipos de transmisores conseguimos a los de Primógeno, que son aquellos que se encargan de medir la presión del flujo volumétrico mediante el cociente de la resta de las presiones en diferentes puntos del tubo. Tenemos también los medidores de engranaje. Tenemos también los transmisores de presión diferencial. Tenemos el caudalímetro magnético y tenemos el transmisor de vórtice. Entre los principales medidores de presión diferencial de Primógeno tenemos las placas de orificio, toberas, tubos de Venturi, tubos Annúbar, tubos Pitot, codos, medidores de área variable y medidores de placas. Se estima que el 75% de los medidores de caudales utilizados actualmente en la industria moderna son medidores de presión diferencial, entre los que destaca la placa de orificio. Entre las principales ventajas tenemos su fácil construcción, ya que no requiere de partes móviles. Otra de sus ventajas es su funcionamiento, es muy comprendido, muy fácil de aplicar. No son caros o costosos comparados con otros medidores de presión cuando se utilizan en tuberías de gran tamaño. Se pueden aplicar en la mayoría de los fluidos, incluyendo gases y vapores. Que tienen estos dispositivos de presión diferencial de Primógeno, se encuentra la amplitud del campo de medida es menor que otros tipos de medidores. También otra desventaja puede ser las pérdidas de carga significativas al aplicar estos dispositivos.
La señal de salida no es comúnmente lineal con el caudal. Otra desventaja es que al ubicar estos dispositivos de presión se deben respetar a ambos extremos del dispositivo tramos rectos. La longitud de estos tramos va a depender mayormente de los accesorios que tengan estos tramos y su trazabilidad. Otra desventaja es que se puede producir un efecto de envejecimiento o erosión interna. Esto se da mayormente por la acumulación de depósitos internos. La precisión de estos dispositivos es una de las desventajas comparados con los medidores de presión actualmente, y esto tiene mucha influencia con un factor principal, que es la calibración. El tubo Venturi es similar a la placa de orificio, pero está diseñado para eliminar la separación de las capas próximas a los bordes y generar arrastre. El cambio en la sección transversal genera un cambio de presión entre la sección convergente y la garganta, permitiendo así obtener la medición del caudal a partir de esta caída de presión. Es un poco más costoso que la placa de orificio. Sin embargo, en el tubo Venturi podemos encontrar medidas de presión no recuperables mucho menores que en la placa de orificio. El tubo Venturi tiene tres partes fundamentales que podemos destacar. Entre ellas son una sección cónica transversal de entrada, una sección de menor diámetro o estrecha, en el que ocurre precisamente la caída de presión y aumento de velocidad. Finalmente, tiene una sección transversal divergente, en la que la salida del caudal permite recuperar la presión perdida y disminuir la velocidad. Entre las aplicaciones del efecto Venturi podemos encontrar aplicaciones a nivel de la hidráulica, aeronáutica, motores, incluso aplicaciones en el hogar. A nivel de la hidráulica podemos decir que la diferencia de presiones generada por el aumento de la velocidad de los fluidos es muy aprovechada en la fabricación de máquinas que aportan aditivos. A nivel de la aeronáutica, explica la sustentabilidad de las alas del avión. Claro, acá interviene el principio de Bernoulli, dado que la velocidad del aire aumenta cuando pasa por la región más convexa del ala. En cuanto a los motores, una aplicación muy sencilla podría ser en los carburadores el estrangulamiento del carburador al paso del combustible al mismo tiempo que lo mezcla con el aire. Y en el hogar, un ejemplo típico sería los ozonificadores de agua. Los tubos Pitot son un dispositivo sumamente simple utilizados para medir presión cinética. Consta de dos sondas de presión. La primera sonda ubicada de forma perpendicular a la dirección de la corriente, justo donde se desea obtener la medida de velocidad. Una segunda sonda ubicada de forma paralela a la dirección de la corriente. La primera sonda nos mide la presión de impacto y la segunda nos mide la presión estática. La diferencia de estas dos presiones nos daría la presión cinética. El tubo Pitot es muy utilizado para medir presión total. Medida de la velocidad local. El tubo Pitot es muy utilizado para medir presiones de gases de grandes conducciones, tales como los utilizados en chimeneas industriales, con la única desventaja de que se generan diferencias de presión muy pequeñas. Para esto se ha tratado de corregir a través de cambios en el tubo manométrico. Sin embargo, se estima que estos cambios
puedan tener también desventajas en cuanto a las mediciones de velocidad del aire y que puede causar roturas a las sondas de presión. Este cambio también incluye una modificación del nombre del dispositivo, el cual se llama tubo pitot, pasaría a llamarse pitómetro. Las aplicaciones del tubo pitot es muy limitada. Este tubo pitot tiene una gran desventaja, que es la acumulación de sólidos en suspensión dentro del dispositivo. Es utilizado únicamente en caudales limpios y en tuberías de grandes tamaños. De vuelta a los transmisores de presión diferencial. Placa de orificio. Es una placa con sección circular que se encarga de la transmisión de presión mediante el orificio circuncéntrico, que causa una presión diferencial que es medida a través de la ley de Bernoulli. La construcción de la placa de orificio es exacta, ya que va instalada en una parte de la tubería que permite la lectura de presión. No tiene especial cuidado en qué sección de la tubería se va a instalar, ya que la presión se mantiene constante antes de instalar la placa de orificio. Las características de la placa de orificio: es una placa torneada y normalizada, es decir, estandarizada en su sección circular para permitir el flujo de cierto caudal volumétrico. Se sabe que las desventajas de la placa de orificio es que esta provee una medición errática en cuanto a fluidos viscosos, como lo pueden ser aceite. Además de existir la medición de gases, que tiene que colocarse un orificio circular de menor diámetro al principal para permitir el flujo de líquidos por el de mayor diámetro y el flujo de gases por el de menor diámetro. Se sabe que la placa de orificio, al ser uno de los transmisores de presión diferencial más arcaicos que existen, este tiene como gran desventaja que tiene una caída de presión muy alta comparado con otros transmisores, como lo pueden ser el transmisor de caudal másico o el caudalímetro magnético, que son más actualizados, ya que utilizan sensores o transductores. Caudalímetro magnético se basa en la ley de Faraday. Esta explica que en todo conductor en donde se induce un campo magnético variable, en dicho conductor se induce una tensión. Este genera un campo magnético que es perpendicular a la corriente del fluido. Esta misma genera una tensión que es proporcional a la velocidad del fluido que circula por dicho sensor. Es importante saber que solo admite el caudalímetro magnético fluidos polares, es decir, fluidos que estén cargados eléctricamente o con cierta carga polarizada. Aparte de esto, este es bueno porque le entrega una señal analógica al aparato que se encarga de hacer la medición. Aquí podemos tener un ejemplo de lo que son los transductores, que son los elementos que se encargan de transformar una señal de entrada en una señal de salida, como lo pueden ser un micrófono que transforma una señal acústica en una señal eléctrica interpretada. Es uno de los transmisores de presión diferencial que se encarga de la creación de vórtices mediante la inserción de un cilindro de altura similar al área de sección transversal de la tubería. Estos crean sistemas de alta y baja presión proporcionales a la velocidad del flujo volumétrico o caudal. Es un sensor basado en la teoría de Theodor von Karman. Fue el que descubrió el efecto de vórtice que provocó la caída del puente Tacoma en los Estados Unidos. No structure of steel and concrete can stand such a strain. Steel girders buckle and giant cables snap like puny threads. There it goes!
are divided as to the cause of the disaster. Some claim it was the use of solid girders. Others differ. But whatever the reason, Tacoma will rebuild. This time a bridge that will not provide a super thrill in the news. Hola chicos, soy Cleidy Meneses y le voy a exponer la otra parte de los principales medidores de caudal. Transmisor de caudal másico. Este está basado en el principio de Coriolis, que es movimiento o rotación de la Tierra. Cambia la rotación en vibración. No precisamente tiene que estar en forma recta el tubo, sino puede ser y en forma de U, anclado en sus dos lados o en uno de sus dos lados. Este es el medidor más costoso, pero también es el medidor más exacto. Puede medir desde densidad, velocidad y temperatura. Las temperaturas oscilan entre menos 250 grados centígrados a 350 grados centígrados. Una gran oscilación, es una gran medición. No le afectan las vibraciones externas. Y bueno, para saber un poco más, el principio de Coriolis es el excusado. Lo han visto, ¿verdad? Bueno, cuando baja el agua, la forma que hace, o sea, cuando se aleja el radio y se va haciendo el agujero para bajar el agua, ese es el efecto Coriolis. ¿Qué se necesita? Se necesitan dos elementos básicos: la placa orificio y el transmisor de presión diferencial. La placa orificio es una placa delgada con un orificio. ¿Para qué sirve este orificio? Este orificio sirve para reducir el flujo de la corriente. El área de flujo de la corriente disminuye cuando pasa mediante este orificio, aumentando así su velocidad. La energía requerida para aumentar la velocidad es la reducción de la presión estática. Midiendo el cambio de la presión estática con el transmisor de presión diferencial, infiere el caudal volumétrico. La raíz cuadrada de la salida del transmisor de presión diferencial es proporcional al caudal. El medidor por engranaje es uno de los medidores de desplazamiento positivo. Consiste en dos ruedas maquinadas y un medidor de cavidad. La forma en que funciona es la siguiente. Funciona de que cuando el fluido pasa por el medidor, esta hace que las ruedas ovaladas giren. Cada giro significa la cantidad de fluido que pasa por ellas. Ya se conoce qué cantidad de fluido pasa por ellas. Cuando las ruedas giran, se activa un sensor de proximidad que lo hace el caudal. Este sensor proporciona una señal eléctrica. Esta señal eléctrica hace una proximidad y de la cual hace una analogía. Bueno, de esto, ¿sabías que un ejemplo fácil y sencillo de medidor de engranaje es un automóvil? La caja de un automóvil puede ser sincrónico o puede ser automático. Que el líquido viscoso, es decir, el aceite, puede ser medido. Interesante pregunta. Bueno, yo lo relaciono con el rendimiento y la rentabilidad que debe tener una empresa o una industria. Ejemplo, en las industrias que venden agua, ellos tienen que tener una producción de cierta cantidad de botellitas de agua, ¿verdad? Y por allí tiene que pasar la medición del caudal para cada botella de agua. Otro ejemplo podría ser el rendimiento en McDonald's. En McDonald's, la mezcla para los helados también es un líquido viscoso. Ese líquido pasa por medio de la máquina, que la máquina se llama
HT tiene todas las especificaciones, tiene la temperatura, la cantidad de líquido o de helado que va saliendo. Ejemplo, un vaso Sunday tiene 4 onzas de helado y con una temperatura de 0 a 10 grados centígrados, de 0 a 10 grados Fahrenheit. Entonces todo eso, y eso tiene que salir en 10 segundos. Es decir, cada 10 segundos se sirve un helado. Hay que estar pendiente de que se sirva la cantidad de helado, que tenga la proporción aire-mezcla. Por lo tanto, es muy indispensable la medición del caudal, porque midiendo el fluido de la corriente vamos teniendo un rendimiento adecuado. Nuestra pregunta Socrática: ¿de qué manera la medición de caudales afecta a los factores económicos en la medición de caudales en las empresas? Mientras mayor exactitud haya en la transmisión de presión diferencial de la medición de caudales, mayor exactitud habrá en los costos y mayor exactitud tendrá la empresa a la hora de medir cuál es el nivel de caudal o flujo volumétrico que fluyen por sus tuberías. Por ejemplo, si es una empresa que se encarga de la purificación del agua, como las embotelladoras de agua, que han venido teniendo su auge en este último tiempo, es muy importante que tengan sensores o caudalímetros que registren los datos suministrados por las máquinas, que estos pueden ser nivel de agua que fluye por un tanque, agua cruda que se mantiene en un tanque, o cosas tan sencillas como el llenado de un botellón normal de 20 litros. Cada botellón sabemos que tiene un costo X, entonces si llenan tantos botellones al día, eso quiere decir que se transmite en una ganancia diaria. Por eso es que es importante la medición del caudal en las empresas, ya que se traduce en un factor económico más exacto para la misma. La industria moderna actualmente está consolidada sobre la base de los alcances y desarrollos tanto en lo tecnológico como en lo metódico, tomando en consideración una gran variedad de factores que sustentan su razón de ser. Una de estas consideraciones se basa en los factores económicos, y aquí la medición de caudales juega un papel muy importante, y es que el uso de caudalímetros ha permitido la integración de los procesos, bien sea en las tareas de llenado, la dosificación de productos en mezclas, actividades propiamente de refinación y muchos otros, pero de manera controlada, que permiten obtener registros y trazabilidad de las mediciones. Estas bondades y beneficios de las mediciones de caudales impactan de manera positiva en la seguridad de las plantas, la calidad de los productos, la optimización de los procesos y en la protección del medio ambiente. Bueno, acá tenemos un dispositivo de medición de caudales de presión diferencial conocido como tubo Venturi. Este dispositivo fue elaborado en la empresa Complejo Siderúrgico Nacional Insumos Metálicos Valencia. Esta empresa se dedica al reciclaje de materiales ferrosos. Las partes de este dispositivo fueron tomadas de la chatarra o del scrap que recicla la empresa, material de desperdicio, a excepción de los implementos utilizados como el electrodo, la pintura y los manómetros, los cuales fueron dispuestos por mis compañeros de equipo. También quiero resaltar la colaboración del personal mecánico del taller de la empresa, especialmente el señor Justino Ojeda. Bien, el dispositivo tubo Venturi consta de 3 partes importantes. Una primera sección transversal cónica convergente, que es la sección de mayor diámetro. Luego tenemos una sección de menor diámetro, posteriormente una sección
transversal divergente, también de mayor diámetro. Su funcionamiento es muy básico. El fluido pasa a través de la sección transversal convergente de mayor diámetro y al llegar a la zona más estrecha o la zona de menor diámetro, el fluido experimenta una caída de la presión y un aumento de la velocidad. Al pasar a la sección transversal de mayor diámetro nuevamente, recuperamos esa caída de presión a cambio de una disminución de la velocidad, lo que se traduce en un ahorro de las cargas de fluido. Posteriormente haremos una prueba con agua en el que observaremos las diferencias de presiones que va a experimentar el agua al pasar a través de este dispositivo. Enciende. Ya.